Unas personas no dan nada. Algunas solo la mitad. Otras lo dan todo. En tu próxima declaración de la renta, marca las 2 casillas de asignación solidaria. Lo darás todo para ayudar a más. Mejor 2. Es un mensaje de Cáritas. Pues que no se olviden, ya lo han oído, la doble X en la declaración de la renta. Un gesto sencillo que nos beneficia a todos. Bienvenidos a Iglesia en Camino, un programa del Arciprestazgo Mancha Norte para Mancha Centro Televisión. ¿Qué tema vamos a abordar? Pues uno muy interesante. Escuchen, la nueva evangelización y los nuevos métodos de evangelización. Está claro que el hombre de ahora exige otras maneras de comunicar, otra manera de acercarse a ellos con la buena noticia. Y esa es la nueva evangelización que da pie pues, a esos métodos, entre ellos el método Alfa. ¿Han oído hablar de él? Seguro que sí. Bueno, pues Ana Villafranca Lara y María Fontanetti nos van a explicar de qué va este método que se está desarrollando desde hace tiempo en la parroquia de Campo de Cristana y ahora también en la de Herencia. Bueno, nuestro programa pues también terminará, como siempre, con las secciones fijas que tenemos, con el Papa nos dice y los jóvenes nos cuentan. Les invito a que se queden con nosotros en los próximos minutos. Es un rato que seguro que les va a aportar mucho. Un tema interesante. Empezamos. Si alguna vez te has preguntado si hay algo más, no eres el único. Cada día, todos exploramos. En pequeñas y grandes formas, nos encontramos a nosotros mismos, nos reinventamos, nos definimos, publicamos nuestras vidas, buscamos maneras de diferenciarnos y maneras de integrarnos. Encontramos a personas que nos recuerdan a nosotros mismos y personas que nos recuerdan quiénes queremos ser y personas que hacen el camino un poco más divertido. Nos conectamos y compartimos. Aprendemos unos de otros y crecemos juntos. Celebramos y lloramos, uno al lado del otro. Empujamos nuestros límites, nos desafiamos, nos caemos y nos levantamos otra vez. Los días son largos y las noches se hacen cortas. Nos esforzamos con la esperanza de construir algo que dure. Y finalmente, encontramos gozo en las cosas temporales. Queremos exprimir toda la vida de la vida y poner pausa en momentos que deseamos que no se acaben. Simplemente queremos vivir. Y en el camino, descubrir todo lo que podamos, experimentar más y descubrir quiénes somos realmente. Y en toda nuestra búsqueda, es raro que tengamos tiempo para pensar y hablar sobre las grandes preguntas de la vida, sobre la fe y la razón, Dios y propósito. Pero explorar es bueno. Fuimos creados para hacerlo. Un vídeo que abre importantes incógnitas, ¿verdad? Con acento sudamericano, pero bien clarito, nos deja unas preguntas y unos interrogantes. También nos abre una ventana al mundo, porque la Iglesia camina y es universal, y la nueva evangelización nos incumbe a todos, a todo el mundo. También nos habla el vídeo de eso de que estamos llamados a explorar. ¿Pero qué exploramos? Exploramos en nuestro interior, exploramos nuestra fe, nuestra espiritualidad. Nos acercamos al otro, a nosotros mismos. ¿Nos interesa Dios? ¿Nos importa? Bueno, cada vez somos más los bautizados que al poco pues caemos en la indiferencia. Un problema que existe no solamente aquí, en nuestros pueblos, es un problema universal en la Iglesia y es un problema además desde hace tiempo. Ya el Papa Juan Pablo II fue quien empezó a hablar de la nueva evangelización y de los nuevos métodos. Esos nuevos métodos se pusieron en marcha, entre ellos, como les decía al principio, pues está el método Alfa. Ana Villafranca lleva ya muchos años en el equipo Alfa de la parroquia y de la comunidad de Campo de Cristana. Vamos a escuchar sus respuestas. Nos va a acercar a qué es este método. Pues la nueva evangelización es un servicio que la Iglesia tiene que dar a la necesidad
de adaptarse a los nuevos tiempos. El Papa Francisco dice una cosa que a mí me gusta mucho y es que sirve para dar esperanza. Él en ese camino de nueva evangelización lo basa en tres pasos a seguir, en tres caminos. Dice que la primera debe de ser la primacía del testimonio, es decir, todos debemos dar testimonios reales y creíbles que incentive o que ayude a que los demás tengan curiosidad para conocer a Jesucristo. El segundo camino es el salir, o sea, la Iglesia ya no tiene que ser solo una casa de acogida, ¿no? Tiene que salir al encuentro de los demás. Y es en este camino donde a lo mejor se encuentra Alfa. Y la tercera y por último, que el Papa también le da mucho valor y mucha importancia, que es a la acción catequética, a los catequistas en sí. Bueno, pues Alfa nace en una parroquia anglicana en Londres a finales de los años 80 y hasta 1991 no empieza a expandirse. Aquí en España llega en el 2003. Bueno, pues Alfa es un método de 10 semanas más un fin de semana, ¿no? Durante ese tiempo está estructurado en 15 sesiones, 15 charlas, 4 de ellas metidas en el fin de semana, ¿vale? Las primeras charlas van encaminadas un poquito al conocimiento de Jesús, la presencia, se habla del pecado también, de cómo nos guía Jesús, la oración. Las del fin de semana son específicas del Espíritu Santo y las de después ya pues son cosas más se habla del mal, se habla de la sanación también y para terminar hablando de la Iglesia en sí. Tiene un método muy concreto, muy estructurado y es que está basada en una comida o cena, nosotros hacemos cena, una charla y un debate. Todo ello en un tiempo de 2 horas, ¿vale? Estructurado con 40 minutos para cada cosa y 2 horas, o sea, no se puede alargar nada más. Si se enrolla y se queda la cosa y se queda en la mitad, se queda en la mitad, pero el método dice que tienen que ser 2 horas. Lo fundamental en el Alfa, bueno, es un método querigmático, es decir, no pretende ir más allá del primer anuncio. Entonces, pues va dirigido en principio a alejados, a personas que tengan dudas, a personas que estén tibios en la fe, pero realmente, por mi experiencia, es válido para todos. En Cristana surge, bueno, pues la parroquia de Cristana hace caso a este deseo del Papa, de la nueva evangelización, entonces buscando métodos, pues Ángel, que era el cura que estaba en ese momento en Cristana, encontró entonces formó un equipo, fuimos a formarnos y todo esto, y bueno, pues en cuanto nos lo puso nos ilusionamos muchísimo con el método. Hubo una parte del equipo que pensaba que se asustó un poquito, porque decía que el método parecía un poco... pero al final nos ilusionamos todos y bueno, y empezamos con el esto. Está también ahora, este año ha empezado también en Herencia y están planteándoselo en Pedro Muñoz, pero es verdad que Cristana fue la primera dentro de la diócesis y bueno, en todo Ciudad Real. Pues las condiciones que tener, bueno, primero conocer un poquito el método, ilusionarse por él, que eso es muy fácil, y luego hacer un equipo, hacer que ese equipo se forme, hacer un calendario y empezar a trabajar, porque aunque el método y el curso en sí son 10 semanas, requiere de un tiempo antes, de formación y todo eso. Y luego tiene que darlo de alta, darlo a conocer, o sea, tiene un proceso porque aunque lo hagamos en una parroquia, esto está abierto a toda España. Entonces tú lo tienes que dar de alta pues para que cualquier persona se mete en la red y ve que aquí hay un curso y puede hacerlo perfectamente, sí. Bueno, pues la respuesta de toda la gente que hemos invitado y que ha compartido con nosotros Alfa, la verdad es que es muy positiva. Se establece una relación muy particular incluso cuando acaba, ¿no? Ya cuando hay gente que sigue y hay gente que no sigue, pero es verdad que algo queda, y cuando tú ves a la gente, el interés y, no sé, la forma de saludar es distinta.
Y luego, la manera que la propia parroquia tiene de ayudar a Alfa, la propia comunidad parroquial, pues es fácil, porque como se trata de llamar a invitados, pues cualquier persona que ellos conozcan, que todos tenemos conocidos y allegados, pues que piensen que están un poco tibios o que tienen alguna duda o que les vendría bien tener una experiencia de fe, pues puede decirlo al equipo e invitarlo, incluso los pueden invitar ellos mismos, pero bueno, es verdad que hay una manera específica de invitar y el equipo sí que lo comparte con ellos. Alfa es un gran reto para la Iglesia y un gran reto para nuestra parroquia y para el arciprestazgo, sin lugar a dudas. Ana nos recordaba esas palabras del Papa Francisco, que sean métodos de esperanza, de aire fresco para la Iglesia. Vamos a escuchar ahora, y tenemos como invitada a María Fontanetti Luján. Ella ha estado en las dos partes. Ha estado primero como invitada al método Alfa y después como una persona, y sigue en ello, como persona comprometida y en el equipo. Un testimonio de lo más interesante. Bueno, mi experiencia en el programa Alfa fue muy enriquecedora. Llegó en un momento muy oportuno en mi vida. La verdad que estoy muy agradecida. Y tanto que tuve como la necesidad de colaborar para devolver un poco todo lo que me habían brindado y había recibido. También fue un reencuentro con mi fe, con mi espiritualidad y con las personas, porque se genera otro tipo de relación, ¿no? Más profunda, porque en los encuentros se comparten experiencias de vida, reflexiones, sentimientos, y todo eso está muy bien escuchado y con mucha contención por parte de los compañeros y sobre todo de los coordinadores. Que Alfa como nueva evangelización me sorprendió muchísimo, y justamente porque creo que no había muchas condiciones para participar. Quizás simplemente inquietudes y a lo mejor un poco de ganas también de saber de qué se trataba eso. Quizás había cambiado en que podíamos expresarnos libremente, podíamos traer nuestras inquietudes, nuestras críticas, nuestras resistencias también, con respecto a la Iglesia, a la fe, a todo. Pero lo más importante es que realmente lo que nos hacían sentir es que lo que realmente a ellos les importaba era nuestra presencia. En realidad para mí no se le pide tanto, simplemente a lo mejor confianza. Por eso para mí, bueno, y para Alfa es importante cómo se invita y quién invita. En mi caso me invitaron dos amigas que habían pasado por el proceso Alfa y me hicieron como un encerrón y no pude decir que no. Y otra cosa importante para participar es la apertura, porque en esos encuentros uno comparte, escucha, se expresa. Para mí la importancia de la comunidad parroquial, no sé, para mí Alfa ha sido como un puente entre la comunidad parroquial y nosotros, que estábamos del otro lado. Y Alfa es como si hubiese cruzado ese puente para invitarnos, proponernos a cruzarlo y sobre todo acompañarnos. Y para mí Alfa ha sido como un agradable puente, porque quizás solo es más difícil hacerlo. Yo creo que todas las personas de la Iglesia necesitaríamos de la nueva evangelización, sin dudas. Creo que necesitamos acercarnos, conocernos, respetarnos. Creo que la vida está cambiando mucho, que se está complejizando y necesitamos nuevas respuestas, y qué mejor hacerlo de una manera más cercana, en un espacio donde podamos tener una mirada cristiana y sobre todo pienso que Alfa debería ser un formato permanente en la Iglesia y para todos. Interesante, no, interesantísimo, ya se lo decía al principio del programa. El método Alfa pues no deja de ser una brisa de aire fresco y esperanzador para la Iglesia, una Iglesia
que poco a poco pues, nos vamos dando cuenta que los métodos de siempre no funcionan para un hombre nuevo, para un hombre posmoderno del aquí y del ahora. Espero que el programa haya resultado tan interesante para ustedes como me ha resultado a mí. Gracias por estar con nosotros, gracias a Mancha Centro Televisión y gracias también, por supuesto, a nuestras dos invitadas, a María y gracias a Ana. Y a ustedes les dejo pues con lo que son las últimas secciones de nuestro programa y que son habituales. Vamos a escuchar al Papa y vamos a escuchar también a los jóvenes que nos tienen mucho que decir. ¿Crees que los adultos ya están evangelizados? No, o sea, conocen cosas, pero creo que cada vez se está perdiendo más esa tradición y la tradición de estar en la iglesia, de ir juntos a misa. Cada vez están como perdiéndolo y los adultos no lo están transmitiendo a las generaciones que están viniendo, no les están enseñando nada. Es como que les están dejando demasiada libertad de decisión, que está bien, pero tampoco les están enseñando lo que ellos saben, ni cómo los abuelos podían hacer con sus propios hijos, que son nuestros padres y demás. ¿Cómo te gustaría a ti que te dieran formación y pautas para la vida cristiana si fueras adulto? Pues sobre todo orientándolo a la práctica de la vida diaria y de la vida actual en la que tenemos y la sociedad como está ahora, no que sean enseñanzas de hace 20, 30 años, porque la sociedad avanza cada día y es muy necesario que la Iglesia avance con ello, y tanto la Iglesia como la gente que está dentro de ella. Si se queda estancada, al final se pierde gente y al final no estás a gusto, porque ves que tú estás por un lado y que lo que piensas o sientes está por otro. Entonces es importante que vaya todo a la par, entonces que esté súper orientado a la práctica y cosas del día a día que nos las enseñen de esa manera. Cartas del Papa Francisco. Hoy reflexionamos sobre el séptimo mandamiento del Decálogo: no robarás. Lo primero que nos viene a la mente es el tema de la sustracción o retención ilícita de los bienes ajenos y el debido respeto a la propiedad de los demás. En toda cultura, robar es inaceptable, pues todas defienden el derecho a poseer bienes. La sabiduría cristiana nos dice que por voluntad divina, los frutos de la creación están destinados a todo el género humano. El destino universal de los bienes y su distribución justa es anterior al derecho de la propiedad privada, que debe estar en función de las necesidades primarias del hombre. El mundo es rico en recursos para asegurar a todos el acceso a los bienes fundamentales. Sin embargo, muchos viven en una situación de pobreza escandalosa y los recursos naturales mal usados se van deteriorando y destruyendo. La propiedad, muy en especial cuando afecta los recursos naturales, debe estar siempre al servicio de las necesidades de los pueblos. No podemos considerarnos dueños absolutos de las cosas. En sentido positivo, no robarás significa que el Señor nos llama a ser administradores responsables de su providencia, aprender a multiplicar con creatividad los bienes que poseemos, para usarlos con generosidad en favor de nuestro prójimo, y de este modo crecer en caridad y en libertad. Los bienes que poseemos, para usarlos con generosidad en favor de nuestro prójimo, y de este modo crecer en la caridad y en la libertad.